Hola, 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 muy buenas tardes a todas las personas que se van a conectar a este encuentro, a este live que vamos a tener en la tarde de hoy acá en Colombia y en la noche de España, porque nos vamos a conectar con una gran amiga. Ella es Janine, es una persona supremamente especial a quien he tenido la fortuna, la gran fortuna de conocer hace poco, con quien tuve una conversación recientemente, el día martes, donde empezamos a hablar cositas interesantes que nos unen como colegas, como hermanos de camino. Hablamos un poco de la hipnosis, hablamos un poco del enneagrama, un poco del coaching y un poco de la vida. Básicamente, desde la experiencia, desde el acompañamiento como terapeutas, que todo lo que hemos venido integrando, todo lo que hemos venido viendo, todo lo que hemos venido haciendo, de alguna manera ha nutrido también nuestro caminar, nuestra experiencia, nuestra vida, y entonces eso también nos permite a nosotros compartirnos con ustedes y hablarles un poquito de todo esto. Así que vamos a darle entrada a Janine. Ella ya se va a presentar también, aunque seguramente muchas de las personas que se van a conectar han sabido de ella, pero quiero que sea ella también que nos hable un poquito. Así que por aquí he visto ya su solicitud. Vamos a conectarnos. Cositas que han nutrido esa experiencia, nuestro camino, nuestro andar, no solamente como terapeutas, sino también como seres humanos. Hola Hola, Janine, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? A ver, voy a poner esto así mejor. Perfecto. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, sí. Hoy muy atareada, la verdad, en general. Ha pasado poco tiempo, pero a mí ya me ha pasado que parece una semana entera. Y mira que nos hemos visto el martes. Por acá en Colombia sí estamos en días festivos, entonces digamos que la vida se detiene un poco, entonces estamos aprovechando también estos días como para hacer reflexión y recogimiento, aprovechando también lo que durante estos días se conmemora, que es la Semana Santa, los días de la Semana Santa. Entonces, bueno, por aquí estamos también en este camino. Bueno, Janine, estamos acá para que conversemos un ratico también de lo que nuestra experiencia de vida, nuestro caminar, nuestro andar por este plano, desde el rol de terapeutas, desde el rol de eh, hermanos, hijos, amigos, etcétera, también pues nos ha permitido integrar a esta experiencia de vida. Agradezco de antemano que estés aquí, que hayas aceptado esta invitación para que conversemos. Decía antes de que te conectaras que el día martes habíamos hablado un poquito de esa experiencia, de ese ser terapeuta, un poquito de la hipnosis, del coaching, del enneagrama y todas esas cositas de vida que vamos integrando. Pero para entrar en materia, Janine, quisiera que tú, porque sé que hay personas que están conectadas también de mis redes que no te conocen aún, que hablaras un poquito quién es Janine, a qué se dedica Janine y de qué manera Janine ha venido integrando esa conciencia del ser espiritual en el ser humano. Genial. Muchas gracias por invitarme. Yo encantada de poder hacer este directo. Bueno, ¿cómo presentarme? Mira que me he presentado muchísimas veces a lo largo de estos meses, pero es que cada vez que me presento descubro algo nuevo o me viene a la cabeza como una idea nueva. Y primero empezar, yo soy psicóloga, graduada en psicología, eso es mi formación de base. Tengo un proyecto llamado Acompañamiento Neuroemocional, que lo hago con mi tía, y ahí aprovechamos todo tipo de terapias para poder ofrecer pues, a las personas servicios para su crecimiento personal y espiritual. Como tú dices, esa toma de conciencia, nosotras siempre decimos cómo identificar ese ser único interior que cada uno tenemos y descubrirlo y potenciarlo. Entonces ese es como nuestro objetivo. También a partir de estos meses, sobre todo desde que empezó 2024, como que me he metido mucho en el mundo de redes sociales, que es algo que me llamaba la atención, pero como que no había expandido mucho ese tema, lo había dejado de lado. Pero este año pues le he dejado rienda suelta a la creatividad, al sentir, y me está encantando el compartir información, crear contenido, el poder compartir y conocer personas nuevas. Eso a nivel, ¿no? En el hacer, ¿no? Lo que explico. A nivel personal, o espiritual, ¿no? Como me has preguntado, creo que mi proceso o quizás mi camino, yo siempre digo que ha sido desde siempre,
porque ahora echo la vista atrás y siendo joven me parece que ha sido desde siempre, como que lo he vivido así, no me parece nada raro esa parte espiritual, como que la he tenido bastante presente en mi vida desde adolescente hasta ahora. Entonces, pues yo siempre he sentido que había que indagar más por ahí, dar a conocer, compartir, aprender, que me encanta. Además es que a mí me encanta aprender todo tipo de cosas y es que siempre soy un aprendiz constante, pero constante de verdad. O sea, a mí me dicen algo, me dijiste lo de Enneagrama, y yo ya sabía que además tengo manuales, tengo, pues, ¿qué te crees que hice? Digo, tengo que buscar más. Fue colgar el directo, abrí el ordenador y dije, voy a buscar más porque por algo me ha venido. Y fíjate que cortamos el directo y no sé si fue al día siguiente que me llegó otra información de Enagrama y digo, ya es que pues es así, la vida es así, tú recibes pues cuando te tiene que llegar. Entonces, pues eso, comunicadora, mucha comunicación. Últimamente creo que me definiría como eso, comunicar, comunicación, conexión, conectar. Ya está, eso es lo que podría decir en general. Súper. Janine, tengo una pregunta para ti, porque sería también muy interesante de toda la visión que tú, desde todo lo que tú has hecho, ¿cuál es la visión de espiritualidad que tú tienes? ¿Qué es ser espiritual para ti? Pues fíjate que a mí siempre me parece un concepto etiquetado. O sea, quiero decir, necesitamos, ¿no? Pues dar palabras a las cosas, porque es que es necesario, ¿no? El dar palabras de espiritual. Yo es que, a ver, no me gusta definirme como espiritual o en general definirme, como decir, yo soy una persona espiritual, no sé, tampoco conecto con eso, conecto con la parte de decir que la espiritualidad para mí lo que es conectar contigo, conectar con esa parte que no se ve, conectar con tu interior, esa toma de conciencia diferente, ¿no? Esa parte del corazón y no tanto pues, los pensamientos y acciones, que es lo que solemos pues más tratar. Para mí espiritualidad es conexión total, que no puedo explicar de otra forma, es como conectar contigo y sentirlo todo. O sea, cuando tú te metes en cualquier práctica, por eso me gusta decir más prácticas espirituales, quizás lo use más, porque el hecho, pues no sé, de meditar, hipnosis o todas estas herramientas, eh, esa conexión que sientes cuando lo realizas, para mí eso es espiritualidad. Y eso creo que no lo puedo explicar con palabras al 100%, sino que trato de explicarlo lo mejor posible y la idea es eso, tomar conciencia, conectar contigo, con esa parte que no ves, con esa parte que es el sentir. Para mí espiritualidad es sentir. Creo que esa es mi definición. Súper. Mira que eso que nos dices, el sentir, el conectarte con eso que no se ve, pero que con total certeza está ahí, que yo lo llamo la esencia, Mm. algunas tradiciones lo llamarán el alma, el espíritu y tendrá cualquier cantidad de nombres. Ese sentir, eso que está ahí adentro de nosotros, que finalmente resulta ser como esa intuición, esa sabiduría del corazón de la que te hablaba el pasado martes. Finalmente es como una brújula interna, Mm. es como ese sendero que de alguna manera comienza a marcarse y a decirnos, mira, es por aquí. ¿De qué manera esa formación, porque hay que decirlo, la formación desde, como psicólogos está muy desde la ciencia y de alguna manera se ha desconectado de todo este tema del ser espiritual? ¿De qué manera ha influenciado en ti toda esa formación y todo lo que tú has recibido a lo largo de tu experiencia, de tu acompañamiento, para darte cuenta de ese ser, de eso que está dentro de ti y que marca ese camino, ese sendero y esa brújula? A ver, yo ya empecé la carrera de psicología como teniendo conocimientos pues, de bioneuroemoción o conocimientos extra en otras materias, pues lo básico, ¿no? De lecturas, pero como que ya tenía ese conocimiento. Entonces, dicho así, para mí la psicología ha sido como un secundario, realmente, que luego se ha convertido en principal porque al final es mi base y me encanta y siempre ha sido súper vocacional, pero siento que primero empezó como esta práctica del sentir y de la conexión, que al principio renegué porque siendo adolescente no tenía la comprensión, entonces mi primer impacto fue como, no, la respuesta para mí era, no, no lo entiendo. Simplemente era, no lo entiendo. O sea, lo que me está pasando ahora
o el sufrimiento que he pasado, los traumas que he tenido, no puede ser que me estés diciendo, no puede ser que esto, claro, mucha negación, mucha falta de entender por qué, porque para mí a nivel mental no tenía, claro, no tenía comprensión. Digo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible lo que me está diciendo este libro o todo lo que veía o mi tía enseñándome? Entonces, pues para mí fue primero el proceso de negación, aceptar el hecho, luego buscar, informarme y ahí como este proceso, pam, 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 ir y venir. Cuando llegó la hora de buscar una carrera profesional, yo sí que tenía claro el concepto general que era el ayudar. O sea, para mí el concepto general era ayudar. Digo, vale, pero ¿cómo ayudo? O sea, porque acciones hay miles. Podría haber sido trabajo social, por ejemplo, ¿no? Pero no, yo es que sentía con la psicología algo diferente. O sea, ya los libros que me había leído, esa conexión, pues para mí era importante. Entonces, de ahí como que empecé con lo que es la carrera de psicología, ¿vale? Pero durante la carrera tampoco me alejé de lo que era esa conexión con el ser, porque a mí no me parecía que iba por partes separadas, aunque durante la carrera no te hablan absolutamente nada de eso, sino que, pues, como tú dices, un poco científico en las conductas, análisis, evaluación, tratamiento, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, claro, a mí sí que fue un poco el contraste a veces, me chirriaba a veces, sobre todo algunos profesores, no tanto la materia, porque había profesores que, por ejemplo, rechazaban completamente el psicoanálisis o rechazaban el Reiki. Por darte un ejemplo que me acuerdo perfecto, una profesora que pues divulgaba que no, que eso no y tal, y no sé qué, ¿no? Y a mí era como ese punto de decir, yo respeto todo, yo no impongo nada, porque no, quiero aprender, pero a mí se me quedó ese punto de que me encantaría que se estudiase más, ¿no? Que se viese más ahí esa parte espiritualidad, ¿no? Vamos a llamar espiritualidad, que es lo que se llama ahora, pero no sé, ese punto de decir, oye, que quizás todo no esté aquí en la superficie, no esté en las conductas que tenemos constantemente, sino que hay algo más. Súper. Mira, Janine, que ese hay algo más. Cuando entramos nosotros como a conectarnos realmente con ese ser interno, con ese algo más, con esa energía superior y como te lo decía el martes, más allá de un nombre, más allá de un avatar, más allá de una creencia, de una filosofía, eso que hay algo más allá definitivamente también pueden como mover, como influenciar, como mover nuestro andar. Y de alguna manera cuando nos conectamos con ese ser, con esa energía que está más allá, empezamos a conectarnos con nuestro propósito. Y es algo de lo que a mí me encanta hablar, de propósito de vida, más allá de proyecto, de planes de vida, el propósito de vida. Y he podido encontrar que el propósito, más que un qué, es un quién, es un alguien en lo que nosotros definitivamente debemos convertirnos. Las herramientas empezarán a llegar y bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿De qué forma entonces voy a hacerlo? Y lo que he podido comprender de tu experiencia, de tu andar, de tu caminar, se concentra mucho en toda la parte del acompañamiento desde lo emocional, desde el darse cuenta de esas emociones, de gestionar las emociones de una manera asertiva, de una manera no tan disruptiva, sino empezar como a comprender el para qué estoy sintiéndome así. Y yo creo que parte de ese propósito en el que yo vengo también se alinea un poco con lo que tú has venido haciendo. ¿Qué te motivó a ti, Janine, a irte por ese sendero de, bueno, el acompañamiento desde las emociones, desde lo que estoy sintiendo, el para qué, cómo gestionarlo, cómo trascenderlo de alguna manera? Supongo que mi experiencia personal, al final, durante mi infancia, luego adolescencia y juventud, ¿no? Que sigo estando en la juventud, pues he tenido, como yo las llamo, crisis, ¿no? Esas crisis a mí me han determinado a buscar algo más. Aparte de que yo siempre, lo digo y lo agradezco, mi tía me ha orientado mucho porque ya tenía conocimientos, entonces me orientaba. Pero ya mi propio vivir, mis propias experiencias fueron como, las que eran impactantes,
a mí me causaron muchos traumas durante muchos años y los tenía como siempre en la mente, ¿no? Pam, 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 pam. Y es que, y es que, y es que, y es que, no todo el rato rumiativo y el por qué. Es que, ¿por qué me tuvo que ocurrir eso a mí? ¿Por qué no puedo tener una familia como la de mis amigos? ¿Por qué? Yo durante muchos años era ¿por qué? No entendía el por qué, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que estás 13, 14, 15 años descubriendo quién eres. Yo había muchas cosas que me preguntara ¿por qué? No entiendo por qué yo tengo que estar haciendo esto. Por ejemplo, yo tenía que cuidar a mi hermana, pero mis amigos salían. Y yo me pasé muchos años así, era una cosa pequeña, pero claro, esa cosa pequeña más la otra, más la otra, más la otra, se me juntaban, se me hacían bola. Yo, ¿por qué? Claro, yo solo veía el por qué. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y después de leer, después de lo que hablaba con mi tía, me empecé a meditar también, ¿no? Fue como un conjunto de varias cosas, porque yo sí que lo que siempre he tenido es afán de superación, pero desde siempre, desde muy, muy pequeña. Entonces era como, bueno, estoy aquí, ¿vale? O sea, esto es lo que está ocurriendo, porque está ocurriendo, pero yo quiero llegar aquí igualmente, ¿vale? Yo quiero trascender a otra parte. Entonces, eso por lo menos lo tenía claro. No sabía cómo, tampoco puedo explicarte el por qué, porque creo que a nivel mental no había tanto procesamiento, sino que era una sensación de, no, es que voy a llegar a hacer esto. No sacaba unas notas, no quería atender en la clase porque no podía por mi situación familiar, pero da igual, yo sabía que iba a ser psicóloga, o sea, me daba igual. Entonces, como que he tenido ese foco constante, ¿vale? Y llegó un momento que después de todas estas prácticas de leer, de tal, y pues esas experiencias, que dejé de preguntarme por qué y empecé a preguntarme para qué me está ocurriendo esto. O sea, quiero decir, hay muchas personas en el mundo, muchos tipos de personas. ¿Por qué está, no? En plan, del por qué, de pasar del por qué de decir, es que esto me ocurre de ese papel de víctima, de ese papel en el que estás un poco plof, ¿no? De pasar y decir, vale, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Qué aprendizaje me trae y qué actitud puedo cambiar a esto? Y eso es ir probando. O sea, para mí siempre ha sido experimentar. Después de conocer las herramientas, ha sido experimentar. He cogido y he dicho, vale, ¿para qué me sirve esto? Probamos y probamos y probamos y fallamos y nos levantamos y fallamos y nos levantamos. Porque sí que es verdad que ha sido como ese afán de superación lo que me ha permitido es constantemente experimentar. O sea, constantemente. El empezar a meditar, yo me acuerdo que me dormía. Yo me acuerdo que decía, uff, ¿para qué voy a meditar? Me decía mi tía, vamos a probar esto, vamos a... Uf, ¿por qué voy a meditar? Me aburro. Y yo es que me muevo mucho, yo soy muy movida. ¿Cómo voy a meditar? Le decía yo, me acuerdo que le decía eso. Y al principio, pues, o me dormía, y no comprendía, o yo pensaba que no comprendía, ¿no? Que es otra cosa. Pensaba que no comprendía, pero claro, con la práctica y el no rendirse, entre comillas, ¿no? Que se diría, poco a poco es lo que se ha ido generando el cambio y el visto desde la emoción, desde la propia emoción, porque claro, lo que he visto yo luego es un patrón. He ido mirando y analizando atrás, ¿no? De decir, vale, estoy aquí, hoy tengo 24 años y además lo pienso, ¿no? Este año 2024 tengo 24 años, voy a cumplir 25, hace 10 años tenía 14. Y yo, espérate, es que yo hace 10 años tenía 14 años. Y este año para mí ha sido muy de análisis, porque lo veo y digo, oye, pero es que hace 10 años, pues yo qué sé, mi madre tenía 36, ¿no? Por ejemplo, pues es que yo tenía 14. Digo, oh, pero mira, con 14 años, hasta aquí, estas son las emociones que he vivido, estas son las conductas, estos son los procesos. Entonces creo que la emoción ha formado mucha parte de mí, de identificar enfados, identificar tristeza y muchas emociones que no sentía como mías tampoco. Como que todo este conjunto y la curiosidad, un poco, la curiosidad de qué está ocurriendo aquí, que hay más aquí, ¿no? Un poco todo ese conjunto es lo que me ha permitido quizás tener este enfoque hoy en día, aparte de mi formación profesional. ¿Qué te has encontrado, Janine, en ese camino, desde lo personal, desde el gestionarte y desde el permitirle a los otros gestionar sus emociones? ¿Qué has encontrado especial en ese camino, Janine? Especial, el camino de gestión emocional, ¿te refieres? Sí. No sé si he encontrado algo especial, te diría yo. Quizás que, bueno, supongo que significa especial, ¿verdad? Algo que nos llama la atención, se sale de lo diferente. Entonces, en la gestión emocional, fíjate que a mí me gustaría mencionar esto porque como que lo he sentido mucho este año, transitar la emoción. Es que siento que parece muy fácil y a la vez muy complejo, Uh -huh. porque vivir la emoción. Es como, pero si ya la estoy viviendo, ¿no? Ya estoy enfadada.
ya estoy alegre, ya estoy triste, ¿no? Damos por sentado que estamos viviendo la emoción, pero muchas veces lo que hacemos es frenarla y poner como un muro, la llegamos, la vivimos, pues el instante que nos viene, porque es un instante, lo vivimos y ¡pam! No durante mucho tiempo es ¡pam! Un muro. Y creo que lo especial ha sido eso, transitarla, el dejarla ahí. Y si en ese momento era sentir eso, pues era sentir eso y no pasa nada. Entonces, parece pequeño o poco quizás, pero para mí muy especial transitar la emoción, porque durante mucho tiempo me lo he negado. Entonces, en el momento que lo he permitido dejar y fluir, para mí ha sido un antes y después, porque ahora puedo decir que puedo gestionar mis emociones en casi, no voy a decir todas, porque no me gustan los absolutismos, pero casi todas las situaciones que me vienen. ¿Por qué? Porque ahora ya no es, no, no la siento. Ahora es, bueno, vamos a ver qué me viene aquí y qué me viene a enseñar y qué es lo que puedo aprender. Entonces, esa actitud y ese cambio de conciencia y el poder permitirte ser vulnerable y ya está y soltarlo, soltar el control, que durante muchos años sigo aprendiendo, ¿vale? Esto es un aprendizaje, pero durante muchos años para mí era, como soy muy estructurada, claro, para mí era, me viene esto, yo tengo que pensarlo, y después de pensarlo tengo que controlar cómo me siento, y después, ¿no? Esto para mí ha sido un, bueno, un conjunto, y el soltarlo, fluir, transitarlo, y oye, lo que tenga que venir vendrá, y lo que no, pues mira, tampoco. Así. Mira, aquí conecto un poco con un dicho mexicano que me encanta. Si te toca, ni aunque te quites, si no te toca, ni aunque te pongas. Y definitivamente ese transitar emocional, ese sentir, será total y completamente necesario en nuestra experiencia de vida. Lo que pasa es que nos enseñaron a bloquear, nos enseñaron a negar esas emociones. Por ejemplo, el miedo. Y no sé cómo será en España, pero acá en Colombia nos enseñaron a tenerle miedo al miedo. Creo que todos, no sé si va por países, pero el miedo ha sido como una emoción que está presente detrás de muchas cosas, porque eso es otra. Es que no hay la emoción que tú sientes de primeras, seguramente habrá otra detrás. O sea, tú sientes agobio, pero detrás del agobio hay miedo, ¿vale? O sea, es que está claro. Entonces, eso es otra cosa que mucha gente no sabe y que de primeras pues les viene o cogemos lo que es la rueda de las emociones, ¿no? O cogemos las emociones de fuera o cogemos las primarias, que es más fácil identificar, ¿no? Cómo nos sentimos, pues estoy agobiado o tengo miedo de lo que voy a hacer. Entonces, creo que sí que en parte nos crían como con una cultura de miedo, diría yo, de, de ponerte límites. O sea, constantemente te pones límites. ¿Por qué? Porque tú tienes que, por ejemplo, estudiar una carrera y si no estudias esa carrera, pues no eres nadie, ya está. Miedo a no ser nadie, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos como acumulando miedos por parte de la sociedad, por heredados también, también de nuestra educación en la infancia. Pero el miedo es verdad que está bastante presente y nos impide hacer muchas cosas sencillas, diría yo, porque fíjate, yo, este directo que estamos haciendo, yo no tenía problemas para hablar en la cámara, o sea, no tengo problemas, creo yo, no sé, aquí cada uno que lo, lo perciba como quiera, pero no siento que tenga un problema con eso, porque a mí no me importa que me juzgue el otro, ¿vale? Por ejemplo, yo no tengo miedo a ser juzgada detrás de la cámara, quien sea que nos está viendo ahora en grabación. Sin embargo, si ahora mismo estuviese conectada ciertas personas que son de mi círculo social cercano, en mi cabeza ya estaría dándole vueltas de, se ha conectado. Y luego, ahora no lo veo tanto, pero sí que es verdad que ahí había como un poco, pues bueno, un miedo de decir, uy, estas personas sí que me importan, o sea, los demás no me importan. En el sentido de que no son personas cercanas, no hay una emoción detrás para mí importante, ¿vale? Entonces su juicio, pues de las personas desconocidas, no me importa mucho, o sea, no me conocen. Pero las personas que son conocidas y me quieren comentar algo, ahí para mí al principio era una barrera, como decir, uy, a ver si, no sé, y si cuento, sobre todo a nivel de contar cosas, ¿no? Yo soy bastante libre, no me importa lo que me preguntes, te voy a contestar sinceramente, pero como en toda historia de una persona hay otras involucradas, como que mi miedo antes era decir cosas, porque como dicen aquí, soy muy boca chanclas, lo suelto todo, decir cosas que quizás afecten a los otros indirectamente, aunque a mí me parece que no diga nada y aunque yo ahora te cuento una historia de ejemplo y no te voy a decir el nombre, pero como que yo tenía el miedo de quizás ser rechazada
por las personas cercanas, por aquello que yo voy a comunicar. Y cuando creé esta cuenta, ¿vale? Que fue hace un año, pero estuve 6 meses sin tocarla, mi miedo era ese, digo, a ver qué voy a decir. Y cuando hacía algún vídeo, sobre todo los del principio, eran con un guión y un guión concreto para ver lo que digo y cómo lo digo, ¿sabes? Pero llegó un momento que dije, a ver, si, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? Y me empecé a preguntar, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Este miedo es real? ¿Realmente alguien me va a rechazar porque yo en algún momento diga? No, es que vaya montaña nos hacemos. Pero es que los miedos están presentes constantemente. Y para quitarlos un poco también ver las creencias. Hay muchas creencias. O sea, realmente, en este caso, que es un ejemplo real, realmente esa persona, me da igual, mi madre no es el caso porque a mi madre le encanta ver estas cosas, pero imagínate que mi hermano, por decirte un ejemplo, que tampoco, pero ¿de verdad mi hermana me dejaría de hablar porque yo aquí voy a hablar de no sé qué? Pues no, seguramente no. Es que no tiene sentido, pero en mi cabeza ese miedo irracional y esa creencia que yo había generado está ahí. Y creo que el miedo está muy presente continuamente en nuestra vida, por sociedad, por infancia, por lo que nos creamos, no que a eso iba con este ejemplo, que es que también nos los creamos, los miedos. O sea, no solo lo que heredamos y lo que nos dicen, lo que vemos, sino aquellas creencias que tú generas en tu cabeza y que luego resulta que se convierte en miedo de tanto decírtelo constantemente. Definitivamente, y es que eso que nosotros vamos como elucubrando y esa vocecita rumiante que tenemos por allí, que definitivamente nos dice, o sea, nos sabotea, nos lleva a sabotearnos, a autosabotearnos, Mm. que está muy ligada a ese miedo. Finalmente será la idea, el propósito de entrar a gestionar también esa vocecita y de cederle, de retomar más bien el poder en vez de cedérselo. Y yo creo que aquí toda esa experiencia emocional que todos los seres humanos nos hemos visto expuestos desde el momento mismo de la concepción, desde esa vida intrauterina, ese momento del nacimiento que también ha sido interpretado desde el emocional por nuestra mente, por nuestro ego de una o de otra manera, y todo aquello que nos pasa en esos primeros años de vida también va a condicionar muchísimo, muchísimo, muchísimo nuestro andar, nuestro existir, nuestra experiencia emocional y llevarnos entonces a reaccionar ante las diferentes situaciones desde el miedo. Aquí es donde muchas personas, pues así lo han llamado, por ejemplo, las heridas del alma, las heridas del niño interior, y tiene cualquier cantidad de nombres y de formas de conocerse. Yo creo que ahí es donde esa herida, que es una de esas emociones básicas, primarias que nosotros todos tenemos ancladas, movidos por ese miedo, hace que, pues, definitivamente nos enfrasquemos, nos encerremos en ese mundo emocional que nos negamos a sentir. Con base en esto, Janine, ¿qué sugieres tú a las personas para empezar a conectarse con esa herida, a reconocer cuál es ese miedo primario, ese miedo básico, de qué manera darse cuenta más bien de sus creencias y cómo empezar a gestionar, a trascender, a soltar esas creencias? Fíjate que tú lo decías en el directo del martes, ¿no? Cuando cerramos el directo, una de las enseñanzas, ¿no? Te dije yo, a ver qué enseñanza nos dejabas, el mirarnos, ¿no? Entonces empezamos con el mirarnos. Primero observar. O sea, observamos lo que deseamos, ¿no? Creo que es más fácil empezar por aquellas cosas que queremos hacer, ¿no? Que son como fuera, las identificamos mucho más rápido. Entonces, en esa cosa que tú quieres hacer, por ejemplo, y no la estás haciendo, ¿qué está ocurriendo en ese proceso? ¿Qué sientes al no hacerlo? O al contrario, hacer cosas que no queremos hacer, porque también existe ese. ¿Qué sientes a la hora de hacerlo? Y preguntarnos, las preguntas son mágicas. La gente no nos preguntamos mucho, pero las preguntas son mágicas. Y una pregunta que a mí me encanta es, ¿he sentido esto en algún momento en mi vida de la misma forma? ¿Lo he vivido? ¿Recuerda una situación en la que haya vivido, sentido esto o incluso pensado? O la acción, hay veces que las conductas se repiten. Entonces, un poco ver la repetición. Cuando identificamos esa emoción, primero partimos, lo he dicho, partimos desde la acción, porque cuando nos observamos es mucho más fácil identificar lo que hacemos, porque muchas personas pues están en el hacer. Y ya a partir de ahí, pues el proceso de emoción y de pensamiento.
Todo es práctica. Aquí no es fácil. O sea, no vas de repente a ser un experto en ti mismo porque hay un proceso de autoconocimiento. Pero cuanto más lo hagas, más fácil va a ser el identificar todas estas partes. Y una vez que lo tienes, preguntarte. Coger y preguntarte y decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué lo estoy sintiendo? ¿Lo he sentido igual? ¿No lo he sentido igual? ¿A qué me recuerda? Porque muchas veces nos recuerda y decimos, oye, escucha, que esto me acuerdo que lo viví con mi madre o lo viví con mi padre porque me dijo esto. Frases, sobre todo frases, no sé si te has fijado, que muchas veces las personas reaccionamos de manera muy visceral para ciertas frases, pero enseguida. O sea, si yo ahora mismo te digo en broma, eres tonto, por decirte, ¿no? Estás de juerga con los amigos, no sé qué, ¡ay, qué tonto! Es una frase que puede parecer inocente, ¿no? Para la persona que lo ha dicho, porque está de broma, pero al otro le puede resonar de forma terrible. ¿Por qué? Porque las personas que estamos heridas por muchas partes y no lo sabemos. Entonces, cuando nos toca la herida, ¡uf! Saltamos enseguida, ¿no? Y al final, ¿dónde está la cuestión? La persona no te ha herido, tú tenías una herida y ha venido ahí una cosita que simplemente te escuece. Y el observarte y ver por qué en ese momento a mí me molesta que a mí me llamen de esta forma, por ejemplo. ¿Quién te ha llamado así? Porque es posible que en algún momento de tu vida alguien te haya llamado así. Creo que ese proceso es muy importante para identificar las creencias. Pues ver este proceso y sobre todo llevarlo atrás. Para mí es muy importante el comprender que las heridas no se generan ahora. O sea, las heridas con 24 años, vale, pues lo que me va viniendo yo lo identifico con 5. Con 5 años me pasó esto y no sé qué y tal. ¿Por qué? Porque es que en las primeras etapas, como tú dices también, en la gestación, ya se han producido ahí ciertos anclajes. Luego nacemos. Todo lo que son hasta los 7, 8 años, pues ahí son procesos muy importantes. Y lo más seguro que las heridas que tienes, que se llaman también heridas de la infancia, pues hayan empezado en ese tramo. Y que ahora lo que pasa es que tienes reacciones constantes, pum, pum, pum. Y ahí influye también el ego. Creo que es fácil reconocer el ego cuando hablamos, si nos fijamos. ¿Por qué? Porque constantemente es, me ha hecho, me ha dicho, Sí. me ha llamado. El me constantemente está muy activo. Como si alguien, yo siempre lo digo esto, ¿no? El aprendizaje que también sale en el libro de los 4 acuerdos, es que nadie te va a decir nada a ti personalmente. Es que no es personal. Es que yo no voy a ti a atacarte. No. Yo te digo una frase o te digo lo que me viene a la mente, pero yo no he ido a por ti. Y ese el ir a por ti, la gente que lo note así como, me han, uf, qué dolor. Es que me hizo esto, es que me llamó esto. No es que no lo entiendes, sobre todo personas con mucho resentimiento de traumas que no han liberado, que aún no han trabajado, eso se ve muchísimo. Es que me hablo así, nunca me quiso. Es que me. Y el hecho también de estar en la mente de los otros. Qué facilidad. Eso es muy, 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 muy importante, digamos, tomar conciencia de ello. Y creo que el martes tangencialmente lo tocamos. Cuando habitamos en esos estados de neutralidad, de no juicio, yo creo que ahí es donde podemos, en efecto, comprender, reconocer que es que el otro también tiene una experiencia emocional supremamente fuerte y con certeza dolorosa que le permite, o a través de la cual se permite más bien tener ciertos comportamientos, ciertas reacciones, que me interpreto todas esas reacciones a mí, me, conmigo y contra mí. La idea entonces es llegar a ese punto de neutralidad y reconocer que más que un acto hacia mí es simplemente la oportunidad que el otro está también teniendo de reconocer sus heridas, de reconocer sus dolores, de reconocer sus creencias, sus condicionamientos, sus miedos, etcétera. Cuando puedo llegar a ese punto de comprensión, yo creo que empezamos también a sanar nuestras propias heridas. Empezamos nosotros a soltar también nuestros propios miedos, nuestros condicionamientos y a domar un poquito ese ego, esa de mente, que finalmente está por ahí como interpretando todo ese radar activo en todo momento, interpretando todo lo que está sucediendo como algo que están haciendo contra mí. Estas heridas, Janine, yo creo que tienen que ver muchísimo, siento yo,
con la forma en que de por vida nos comportamos, reaccionamos. Siento yo que es uno de los principales condicionamientos que marca y que ancla también en nosotros las reacciones a lo largo de nuestra vida emocional. Pero las heridas también están para algo, creo que también tienen un propósito muy bonito, tienen un propósito muy chévere, y es también identificar, ya que hablábamos el martes del eneagrama, de luces y de sombras, la herida también es esa posibilidad de yo empezar a reconocer mi propia luz, de cuáles son esas potencialidades que yo tengo, mis dones, mis talentos y todas esas cosas bonitas que con certeza tengo en mi interior. Cuando yo soy capaz de ver esa grieta, cuando soy capaz de ver esa herida desde el amor, desde la comprensión, desde la neutralidad, y ese fue mi caso personal, soy capaz de empezar a reconocer muchas cosas, al trascender esa historia de, comillas, dolor, soy capaz de prepararme para entrar a acompañar, a servir, a brindarme en servicio a muchas otras personas que, al igual que yo, están buscando también trascender esa herida. En mi caso personal, pues fue una herida de abandono en la que mi mente interpretó tras nacer, y a partir de ahí empiezan una cantidad de comportamientos y de cosas supremamente increíbles que solo hasta hace algunos años pude tomar conciencia de ello, y al trascenderlo, al poder sanar ese momento, esa herida, fue donde yo tomé esa conciencia de decir, wow, este fue el verdadero propósito, este fue el verdadero para qué. Tuve que sentir esto, tuve que experimentar aquello, mi mente tuvo que interpretarlo así, y de esta manera entonces busco compartirme, de esta manera busco acompañar, y yo creo que ese gestionarnos también hará parte de ello. Ya en cómo trascender, por ejemplo, una herida de rechazo, cómo trascender, por ejemplo, una herida de abandono, cómo trascender, por ejemplo, una herida de agresión. Yo creo que lo primero es identificarla porque están muy relacionadas y hay que entender, no son 5 heridas, ¿vale? Entonces, primarias, no principales. Están relacionadas, o sea, muchas están interconectadas y la mayoría de personas tenemos unas 5 o 4. O sea, es muy raro que tú tengas 2 o 3, muy raro. ¿Por qué? Porque ya estas 4 se relacionan entre sí. O sea, están en conjunto. Entonces, lo primero es identificarlo. ¿Y cómo lo identificamos? De la misma forma. ¿Cómo reacciono yo? Porque cuando identificamos esa reacción, podemos ver desde dónde lo hacemos. Lo hacemos desde el dolor y desde dónde viene ese dolor. ¿Dónde está el miedo? Porque ahí hay un miedo, ¿no? O sea, es miedo al abandono, miedo al rechazo. Y sale en las situaciones que menos te esperas. Por ejemplo, en un trabajo te despiden. Hay personas que si tienen la herida esa de rechazo y de abandono o incluso de traición, ¿vale? Que en el momento que le despidan se active alguna de ellas. O de la humillación. Es que realmente se puede activar cualquiera de las 5, pero según la experiencia de la persona. ¿Por qué? Porque imagínate que esa persona la despiden delante de otro compañero, por decir un ejemplo. Puede ser que se haya activado la de humillación, como me han despedido delante de la otra persona. No es sí porque le hayan despedido, sino porque ha sido delante del otro. Y puede ser que haya habido una situación muy parecida en la que se haya sentido humillado de la misma forma. Y ahora en el trabajo se activa eso. Aparte, que es que en el momento que se activa una herida, lo otro como que desaparece. Es muy fácil cómo ponemos el foco en ese dolor en el que, ¡wow! Lo he sentido así. Entonces creo que identificar cuando actuamos desde el dolor es más fácil desde el dolor, creo que identificarlo, y no tanto del miedo, porque muchas veces rechazamos el tener miedo. Como es una palabra tan grande y nuestro cerebro pues ya ha hecho sus asociaciones, como que miedo asusta incluso la palabra miedo. Pero quizás dolor de como me han hecho o he pasado esto, me han despedido, no. Esa parte yo creo que es más fácil de identificar para las personas, ¿no? Ese dolor, ¿dónde está tu dolor? Si yo te pregunto, ¿dónde está tu dolor? Bueno,
Generalmente la persona empieza a decir, pues es que esto y esto y esto y esto me ha pasado. Entonces, primero identificar esto. A mí lo mejor siempre es escribir papel y boli. ¿Por qué? Porque aparte que está interconectado, ¿no? A nivel terapéutico, toda la parte, ¿no? Aunque te gusta la parte neurológica, neuropsicológica, es muy bueno para el cerebro como para, ¿no? Y programación neurolingüística también lo recomienda mucho. Porque cuando pensamos y solo pensamos, eso se va. Y no paramos de hacer interconexiones. Pero cuando tú lo pones en papel, aparte que puedes analizarlo, como que lo sueltas de otra forma. Las interconexiones son diferentes, porque partes de una base y de esa base pues vas desarrollando, pero siempre es la misma. Entonces, en el momento que identifiques el dolor, desarrollarlo en papel y decir, oye, ¿qué está ocurriendo aquí? Y en el momento en el que tú pongas, primero te vas a sorprender, lo más seguro, porque nos sorprendemos mucho como nuestra mente divaga, porque de normal, como no paras de tener miles de pensamientos diarios, no te das cuenta, pero cuando lo pones en papel y dices, pero ¿cómo es posible que haya yo pensado esto? ¿De dónde viene esto? Ahí empiezas a cuestionarte un poco qué está ocurriendo. Y la pregunta es la misma, ¿de dónde viene esto? ¿Cuándo me he sentido yo así? Y relatarlo todo. Pues yo me he sentido así con mi madre, con mi pareja, con mi tal, tic, 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 y anotar todas estas percepciones. ¿Para qué? Para identificar luego la herida, ¿no? La herida de decir, vale, me he sentido rechazado. A grosso modo, ¿no? Abandono, humillación, traición, rechazo, a grosso modo, de manera general. ¿Qué es lo que he sentido ahí? ¿Qué miedo he sentido ahí? Para un poco, pues, ver el conjunto. Porque esto hablamos de nivel de crecimiento personal, ¿no? Sin, estoy diciendo, sin proceso terapéutico. Quiero decir, que puede hacer una persona en su día a día para poder identificar sus heridas, ¿vale? Entonces, de manera general esto creo que es muy útil. Y luego ya como un profesional, cada uno con sus herramientas, sí que puede pues llegar a la raíz de esa herida y poder liberarla y decir, vale, liberar esa parte que puede ser que haya sido un trauma, una situación. Muchas veces se encalla en una situación y cuando la liberas se ha solucionado y otras veces no. Otras veces se han callado ahí y luego se ha repetido varias veces. Entonces es un proceso más largo. Cada uno es un mundo y es único. Pero sí que es verdad que el ir a la raíz para mí es esencial para las heridas. Y luego ya es diario. Porque ese es otro problema. La gente piensa que cuando sanas las heridas, las sanas completamente. Como si fuese que te caes de la bicicleta, te haces una herida, te curas y desaparece. Es que las heridas no funcionan así. No es lo mismo. Porque están activas constantemente. Pero ya no duelen tanto. Ahora ya eres capaz de identificarlas. Y te vienen y tú detectas y dices, uy, me ha dolido. Vale, y ahora con este dolor ya sé qué hacer con él, ya sé por qué viene y conscientemente tomo decisiones, porque no quiero vivir en ese dolor, pero no desaparece, no sana para siempre como si fuese mágico, con una varita te hago, no, simplemente que se disminuye ese dolor que tenemos y nos sigue enseñando, porque al final pues tenemos que seguir aprendiendo, si estuviésemos siempre súper felices, pues ahí nos quedaríamos, ¿no? En una felicidad de, entre comillas, necesitamos este vaivén de emociones a veces para seguir, pues, escalando. Me encanta tú como lo dices, Janine, como lo expresas, porque finalmente nos conecta con la capacidad de contarnos una nueva historia, con la capacidad que tenemos de, bueno, esto fue lo que sucedió, esto fue lo que experimenté, esto fue lo que sentí, esto es lo que recuerdo. Ahora, ¿cómo quiero contarlo a partir de ahora? ¿De qué manera quiero contar mi historia? Si quiero seguirla contando desde esa narrativa de dolor, desde esa narrativa de angustia, desde esa narrativa de tristeza, etcétera, o si quiero contarla desde una narrativa de aceptación, de comprensión, de perdón, etcétera. Yo creo que esa es la mejor forma y como tú maravillosamente lo describes, de gestionar esas heridas, de decirle desde el ser esencial que nosotros somos, a nuestra mente, a nuestro cuerpo egoico, mira, hay algo más que el dolor, hay algo más que el miedo, hay algo mucho más superior, algo muchísimo más trascendente a eso que sucedió. Y de esta manera podemos hacerlo. Y esas pequeñas cicatrices que quedan allí, que eventualmente van a doler, que en algún momento puede que se abra un poquitico esa cicatriz, finalmente son esa posibilidad de decir, mira, aquí sucedió algo y esta es la forma en que pude hacerlo. Y me quedo con esas dos preguntas que tú haces. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Y cuándo me he sentido yo así? Me encanta la forma en que tú lo puedes abordar. Janine, para que empecemos ya a dar aterrizaje a este vuelo, para
que vamos ya empezando a cerrar. Un consejo, así como cerramos el martes, un consejo para las personas que nos están viendo en este momento y que con certeza van a ver la grabación de este encuentro. Un consejo para empezar a trascender esa herida, evitar marcar desde el dolor a otro y no quedarme con lo que el otro también hace como una forma de marcarme a mí desde el dolor. Vamos a coger la que dijiste tú, vamos a seguir con la observación, ¿no? Primer punto, observación, eso no lo va a quitar nadie. Ese es el primer paso, observarnos. Y a partir de observarnos, como he dicho yo, experimentar. Hacer cosas para liberar esa herida, para aprender a vivirla desde otra forma. Y ahí ya, ¿qué tenemos que hacer? Pues nútrete. Nutrir lo que es la parte del alma, la parte de la mente, ¿no? Con libros, con formaciones, con lo que tú sientas y resuenes, pero nutrirnos para poder vibrar de otra forma, porque al final cuando tú conectas con estas enseñanzas, es que tú estás vibrando positivamente, estás vibrando alto, porque si yo estoy leyendo un libro que me habla de una forma en la que es todo desde el amor, desde la compasión, porque es que se nota, porque las personas que escriben, no me importa si sean artículos o cosas así, o vídeos, lo hacen desde esa parte, ¿no? Y tú ya la sientes. Y el hecho de primero informarte, ¿no? Te observas a ti mismo, te informas, luego seleccionas aquellas que resuenen contigo para probarlas. Y ahí probamos todo. Y en este proceso cuestionar. Lo dije, tuve, que por cierto no he dicho por aquí, ahora me di cuenta, tuve un Twitch que probé la plataforma el otro día, el domingo, cortito, con un chico muy majo, que a ver si se repite un poco más largo de estas charlas de 3 horas o 2 horas y algo. Y me dijo lo mismo, ¿no? Vamos a cerrar, consejo. Y lo que dije es eso, cuestiónate. Una vez que ya tienes todo este bagaje, cuestiónatelo todo. Es que todo, 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 todo. Todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que has creído durante 20 años. Cuestiónatelo, ¿por qué has creído eso? Párate un momento, ¿por qué? Cuestiona lo que lees, cuestiona todo y experimenta. Cuestiona, experimenta, fluye, suelta. Son palabras como que muy ambiguas. Lo tienes desde una percepción que quizás seguimos en ese dolor, ¿no? Porque, a ver, y tenemos temporadas, o sea, que decía, aquí nadie es perfecto. Tenemos temporadas que es desde el dolor. Y a mí misma me pasa que me pongo un podcast, que a mí me gustan mucho los podcasts de vídeo, y dicen alguna cosa y enseguida, además que yo soy como muy temperamental, enseguida es como, oh, pero eso yo opino, me sale a mí siempre me sale el yo opino, o, y me viene como ese pum, ¿sabes? Pero creo que el cuestionar y el estar presente y decir, oye, ¿qué es esto que me está pasando? Pues es lo principal. Fijaros que tampoco, que la vida es más fácil de lo que ponemos todos. De verdad que es más fácil. Yo siempre lo digo todos los días. Cuando esta semana he tenido 2 breakdowns de estos que digo yo, que me pongo en plan dramática, hay veces que necesitamos el drama para crecer. Es lo que hay. Pues yo lo necesito de vez en cuando. Y me he puesto en modo dramática y cuando ha pasado al día siguiente digo, ¿qué ha pasado? En plan, miré ayer y digo, ¿qué ha pasado? O sea, ¿se puede dramatizar más? Realmente nada de lo que dije ayer o casi nada de lo que pensé era real. Pero justamente el cuestionarte qué ha pasado ayer es lo que te permite aprender. Si simplemente pasas la vida, sobrevives. De hecho, voy a subirte un reel que quiero subir de esto, de qué estás haciendo ahora, vivir o sobrevivir. Porque no es lo mismo. Estamos constantemente en supervivencia automático. Y ese automático, esa supervivencia no te permite la cuestión. ¿Por qué? Porque lo haces y sigues. Pero cuando te paras y dices, oye, yo quiero vivir, ayer estuve dramática y me eché en el sofá a lamentarme de mis penas inventadas, ¿vale? Pues, ¿por qué hice eso? ¿Por qué tuve la necesidad de hacerlo? ¿Qué me vino ahí? ¿Con qué conecté? ¿Por qué hoy? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué no la semana pasada? ¿No? Fijaros que es todo preguntar. Preguntas, preguntas. Por supuesto, las preguntas adecuadas ayudan más, pero con el tiempo se aprende. Y además aprendemos a conocernos, cada uno somos un mundo y cuestionar, hacernos preguntas, investigar, transitar, es todo acción. Creo que para mí este año, de hecho yo me pongo 3 palabras como claves en el año, para mí ha sido transformación, acción y diversión. Este para mí era la definición de este año.
Y acción, antes como que no lo veía tan importante, diversión tampoco, digo, bueno, pues no sé, yo me ponía otras. Y este año digo, no, claro, acción, pues es que todo es acción. ¿Cómo me voy a mover hacia adelante, hacia lo que quiero, si no acciono, ¿no? Entonces, realmente todo lo que os he dicho son verbos, son cosas, son deberes. Yo siempre digo que pongo muchos deberes, pero es verdad, si queremos llegar a donde, ¿no? A nuestro punto de trascender, de nivel de conciencia, de cosas en la vida, necesitamos acción, necesitamos movernos. Y para hacerlo, necesitamos conocernos. Y si no te conoces, no sabes por dónde ir, porque vas un poco dando palos de ciego, ¿no? Como se dice aquí, un poco pegándote con todo. Y el pegarte con todo está bien. ¿Por qué? Porque ya te estás moviendo. Porque ya estás viendo lo que no te funciona. Muchas veces pensamos, hablo mucho, ¿eh? Pero, y ya cierro ahora. Muchas veces pensamos que hay una forma correcta de hacer las cosas, de es que tengo que levantarme a las 5 de la mañana y leer 20 minutos del libro y luego ir a correr y luego volver y meditar y trabajar 8 horas, creencias, ¿no? Constantes, pero es que al final realmente lo único que vale es lo que has hecho para ti durante el día, que tú acabas el día, lo revises y digas, oye, hoy me he sentido así, por mí, para mí, y me siento bien por lo que he hecho. Y eso es un aprendizaje, yo como he dicho y lo reconozco, es lo que hay, es que hay que reconocer las cosas. Al ser muy estructurada, a mí esta parte, pues he tenido mi proceso de comprenderlo. ¿Por qué? Porque yo era típica persona de a las de 8 a 9 esto, de 10 a no sé qué, esto, pero y de cumplirlo, ¿no? Y ahora lo veo y que sigo siendo ordenada, pero de otra forma. Lo veo y digo, no, es que mis objetivos al día es lo siguiente. Moverme, además lo pongo así. Moverme es uno de los puntos importantes para mí, ¿vale? Reírme al día, reírme. O sea, para que veáis los objetivos que son sencillos. Moverme, reírme, respirar, respirar, meditar, conectar un momento y no me importa los minutos que sean, 5 minutos, una hora. Nutrirme, y te puedes nutrir a partir de alimentación, a partir de lo que escuchas, a partir de lo que lees, nutrirme. Y estos son los puntos. Consejo, ponte verbos. No sé si lo habéis escuchado algún día o alguna vez. Aquí yo vengo, soy la rara de las cosas, poneros verbos. ¿Qué verbos queréis hacer? Y esos verbos son acciones. Hemos empezado con las heridas, pero al final el cambio viene desde la acción. Y todo es observar, nutrir, mover, leer, correr, no me importa, todos son verbos porque todo es accionar. ¿Y no te sirve esto? No importa, seguimos mañana. ¿No te sirve esto? No importa, seguimos mañana. Y al final, otra cosa, ¿quién tiene, o sea, desde cuándo tenemos fecha de caducidad para hacer las cosas? Eso es otro problema. O sea, no es que nos vayamos a pasar como el yogur y que de repente se ponga aquí y digas, oye, ya está, se ha acabado. No, es que, a ver, esto es para toda la vida. Por eso te he dicho antes, digo, me doy cuenta y digo, hace 10 años tenía 14. Y a los 24, pues yo me imaginaba a los 24, claro, en mi mente, como las personas de 24 eran muy mayores, yo me imaginaba casada, con hijos, con, no sé, una paranoia, porque claro, me parecía muy mayor, 24 años, muy mayor, 10 años delante, uff, eso es mucho. No tienes fecha de caducidad de nada, pero nada para nada, ni para curar tus heridas, ni para hacer lo que supuestamente la sociedad te dice, ni para nada. O sea, busca tus verbos, realízalos cada día y vive. Al final vive y deja de sobrevivir. Esos son mis consejos del día. Realmente disfrutar, disfrutar, como tú bien lo dices, divertirte, disfrutar, porque si no nos disfrutamos absolutamente todo lo que hacemos, nuestra experiencia de vida, pues realmente hay un dicho aquí, estamos gastando aire. Disfrútate absolutamente todo, todo, todo lo que hagas. Janine, infinitamente agradecido contigo por este encuentro, por el encuentro anterior también. Hay un dicho, una frase maravillosa que me encanta: los vínculos son el lugar donde el alma cumple su propósito, y tengo la certeza que este vínculo está nutriendo mi propósito, está permitiendo vivir mi propósito y de alguna manera también el tuyo. Así que agradecerte infinitamente por este espacio. Me encanta tu sabiduría, me encanta la forma en que lo expresas, la forma en que tú nos compartes todo ese conocimiento, todo eso que tú llevas. Así que a seguir caminando, a seguir nutriéndote, a seguir divirtiéndote, a seguir transformándote, trascendiendo y accionando.
Muchas, muchas, muchas gracias, un placer. Ya te dije, me encantó el del martes, me ha encantado este. Y bueno, para los que no me conozcan, que creo que más o menos son tus seguidores, yo lo que hago a veces es un carrusel resumen de lo que hablamos. Y esta vez yo lo veo ideal, me esperaba tener este directo, pero es que a mí se me han quedado muchos aprendizajes, muchas cosas que hemos dicho tanto tú como yo y me han encantado, así que yo los voy a recopilar para poder compartirlos porque me encanta al final esto es comunicar y compartir y te agradezco mucho la oportunidad de poder hablar hoy, poder haber hablado el martes y bueno, quizás en el futuro podamos volver a hablar y hacer alguna cosita así. Muchas gracias. A ti, Janine. Cuídate mucho. Adiós. Un abrazo.